por aquí. Bueno, en la clase pasada, más o menos, nos habíamos metido en el mundo, más allá de hacer la primera actividad y arrancar con esto de la física, con el tema de pasajes de velocidad, que eso que en algún momento después va a entrar algo que parece suelto, va a decir, está bien, aprendimos pasajes de velocidades, pero ¿qué queda ahí? Está bien, más allá de aplicarlo en el movimiento rectilíneo, nos va a servir para otros escenarios, ¿está bien? Porque justamente todo esto de pasaje de unidad también tiene que estar, el alumno también tiene que practicar a fondo, ¿está bien? No mimetizarse con una sola unidad de velocidad y quedarse con eso, porque uno tiene que estar preparado para si aparece algo distinto. Entonces, en la clase pasada nosotros nos habíamos metido en el mundo del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Resumiendo, en el movimiento rectilíneo uniforme llegamos a ver que este tipo de movimiento tiene una sola fórmula. ¿Está bien? Más allá de todos los... Y que la fórmula era velocidad igual espacio sobre tiempo. ¿Está bien? Esto aparecía, en algunos aparece con la X, ¿sí? De espacio, u otro aparece con la letra E de espacio. ¿Está bien? Esto significaría el espacio, esto el tiempo. Profe, ¿también se puede usar la D o no? No. ¿Cómo? ¿Se puede usar la D? Sí, también aparece la D de distancia. Sí, es Sí, verdad. porque yo lo hago así. Está. Sí, sí. Lo importante es que no se embarullen, pero si con eso porque no quiero que después se encuentre con algún libro que después digan, el profe no me enseñó esta que se escribe así. Por eso yo les Y, aparece con X, aparece con la E, ¿está bien? y sería, la D sería de distancia, la D minúscula. Claro. Sí, sí, sí. ¿Está bien? O sea que acá tenemos una solita fórmula. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las posibles fórmulas, digamos, derivadas? Porque esa es la principal, la fórmula madre de este tipo de movimiento es velocidad, espacio sobre tiempo. Entonces tenemos una de las posibles que me pueden pedir a mí, a ver, si alguien me pide calcular el espacio, yo necesito primero preparar la fórmula donde voy a volcar los valores o los datos que me den un determinado enunciado. Entonces digo, bueno, este tiempo que está dividiendo, paso multiplicando, entonces me va a quedar el tiempo multiplicando la velocidad. Entonces de esta manera saco una segunda fórmula, ¿sí? Esta es la primera, ¿sí? Vamos a llamarlo, no sé, fórmula 1, esta sería la fórmula 2, por decirlo así, darle un número. Estaríamos una segunda fórmula, ¿está bien? ¿Y cuál puede ser la tercera fórmula? Acá me pide, tenemos una fórmula en función de la velocidad, otra fórmula en función del espacio. La tercera fórmula que puede aparecer ahí es algo que tenga que hacer una fórmula en función del tiempo. ¿Está bien? Entonces uno puede decir, bueno, esa la puedo sacar de acá, de la 2, o la puedo sacar a partir de la fórmula principal, velocidad, espacio sobre tiempo. Dijimos que el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando, me queda velocidad por tiempo, y esto me queda espacio. Y ahora dejo el espacio, el tiempo solo acá, perdón, el tiempo solo acá. ¿Y qué digo? La velocidad que está multiplicando y está molestando va a pasar del otro lado dividiendo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan lo que nosotros nos enseñaron en la secundaria? ¿Está bien? Que eran despejes de ecuaciones de primer grado, que lo que está positivo pasa al otro lado signo igual negativo, negativo positivo, lo que es producto pasa como división, división producto, potencia raíz y raíz potencia. ¿Está bien? Entonces, acá, con esto, obtendríamos la tercera fórmula. ¿Sí? La tercera fórmula que tendría este tipo de movimiento. Fíjense que en definitiva es una... Profesor, discúlpeme, ahí en la fórmula 3 puso 2 veces Ah, tiempo. perdón, tenés razón. Gracias. Ahora sí. ¿Está bien? Son tres fórmulas de tipo de movimiento. Según lo que me den,
es la fórmula que yo utilizaría, digamos, en ese contexto. ¿Está? Pero acordándose de memoria, digamos, esta fórmula, las demás, uno ya la despejaría tranquilamente. ¿Estamos? Bien. Esto como para hacer, digamos, un redondeo de este tipo de movimiento. ¿Está? De esta fórmula solamente, bueno, de ahí nos salimos, de este tipo de movimiento. ¿Qué es lo que tiene que tener el enunciado? El enunciado no me debe hablar, no tiene que hablar de sobreaceleración, no tiene que decir nada o hablar de aceleración. ¿Está bien? De aceleración. Y otra cosa que tiene que decir que va a velocidad constante. ¿Sí? Son los tips como para darme cuenta en qué escenario me encuentro a partir de ese enunciado. ¿Está bien? ¿En qué escenario me encuentro? Entonces, si me dice el enunciado, un auto, un vehículo se desplaza a una velocidad o a velocidad constante de 72 kilómetros por hora, esa velocidad constante me está diciendo a mí, en ese enunciado, que este escenario es de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Ahora, si el enunciado me está diciendo, un vehículo se desplaza a 72 kilómetros por hora, pero a los 10 segundos aparece o acelera, el vehículo acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Eso me está diciendo aceleración. Entonces, cuando estamos en presencia de que me está hablando de un valor de aceleración enunciado, ya no es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Entonces quiere decir que no estaríamos en el contexto, en este mundo, de lo que es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Acuérdense que en las gráficas que habíamos visto de este tipo de movimiento, en este tipo de movimiento era uno que si era el espacio en función del tiempo, el tipo de recta era como una oblicua, ¿sí? Una recta oblicua. Si nosotros teníamos una gráfica de la velocidad en función del tiempo y tengo una horizontal que me dice acá, bueno, esto es 50, ¿sí? Esto representa lo que nosotros traducimos como velocidad constante. ¿Por qué? Porque si tenemos esta gráfica, a medida que pasa el tiempo, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, esta línea que está acá y que me está marcando en el eje vertical de velocidad 50, me está diciendo que en todo momento, a medida que avanza el tiempo, el vehículo se desplaza a 50 kilómetros por hora, o sea, a esa velocidad. Y eso de fondo es el sinónimo de que el vehículo se desplaza a velocidad constante. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la tercera gráfica que nosotros hicimos que representa este tipo de movimiento? La de aceleración, la A, con respecto al tiempo. Y la gráfica, acuérdense que yo le había dicho que es una línea, es horrible la gráfica porque es una recta que está pegada al eje de las X. ¿Está bien? Esto, en la unión de los dos ejes, tengo el punto cero. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos la secundaria, el eje cartesiano? Donde mi centro era el punto de la intersección de las dos rectas, la vertical con la horizontal. Ese es nuestro parámetro cero. Entonces, si sobre este cero se desplaza sobre el eje X, el eje X, o sea, el tiempo, la recta que representa la aceleración, fíjense que la aceleración, si se mantiene pegado a este eje, representa aceleración cero. No hay aceleración nula tengo. ¿Sí? La aceleración en el MRU, la aceleración es nula. Entonces no puede aparecer, digamos, nada que tenga que ver con aceleración en este tipo de sistema. ¿Está bien? Esto que yo les digo acá nos va a servir más adelante, obviamente, porque está muy lindo. Acá vemos todo el movimiento rectilíneo uniforme. Después vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero va a llegar un momento donde el profesor va a mezclar
los enunciados. Y uno va a tener que ver, decir, bueno, ¿acá qué fórmula uso? Porque el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene otra fórmula. Entonces, dependiendo en qué escenario esté, yo voy a usar o estas fórmulas o las otras que vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Entonces, pero antes de poder discernir qué fórmula usar, yo tengo que saber en qué contexto me encuentro. Entonces, por eso vienen estos tips importantes. Este tipo de gráficas, que de alguna manera denotan esto que escribimos por acá. Y acuérdense que este tipo de movimiento, la velocidad es constante y la aceleración es nula, no hay aceleración. Si en el enunciado, ya les digo, aparece algo de aceleración, que el vehículo acelera a ya movimiento rectiliforme ya no es. ¿Está bien? Son esos tips que a mí me van a ayudar para más adelante poder diferenciar en qué tipo de movimiento estoy. ¿Está? Bien. Ahora, después de esto, nosotros nos metimos un poquito, ya que estábamos más o menos, un poquito nos íbamos aceitando en el mundo del movimiento rectiliforme, y empezamos a ver el concepto de, vimos el concepto de tipos de encuentro. ¿Está bien? Entonces, los dos tipos de encuentros que vamos a ver, de alguna manera, es cuando tengo un vehículo, vamos a suponer que hay dos vehículos, uno en una ciudad A y otro en una ciudad B, ¿sí? Vamos a estudiar los tipos de encuentro en que un vehículo parta de la ciudad A hacia la B y otro vehículo que parta de la ciudad B y vaya hacia la A. ¿Está bien? Acá, este tipo de encuentro que ya habíamos hablado en la última clase, vamos a tratar de calcular justamente, hay un punto intermedio donde estos dos vehículos se encuentran y nos gustaría saber cuánto tardan, o sea, un tiempo, cuánto tardan en encontrarse. A partir, vamos a suponer que los dos vehículos parten al mismo tiempo. Entonces, a razón de cuánto tiempo tardarán en encontrarse, y más allá de eso, cuánto tiempo tardan en encontrarse, a uno le gustaría saber, bueno, a qué distancia se encuentran con respecto a la ciudad A o con respecto a la ciudad B. ¿Está bien? Ese es el tipo de encuentro que habíamos abordado la clase pasada un poquito. ¿Está bien? Que son donde los vehículos van en diferente dirección. ¿Está bien? Ese sería el título. ¿Sí? Vehículos, ¿sí? En diferente dirección. Y el otro tipo de encuentro que vamos a ver más tarde, o si no vemos, es qué pasa si de repente tengo un vehículo en la ciudad A, otro vehículo en la ciudad B, y resulta que estos señores van en el mismo sentido. ¿Está bien? Van hacia allá, ¿sí? Quiere decir que estos señores no se van a encontrar acá en el medio, entre estas dos ciudades A y B. Quiere decir que si van en el mismo sentido, se van a encontrar en un punto, ¿sí? Un punto determinado que va a estar a aquella distancia, por acá, ¿sí? Y donde también vamos a decir, bueno, si estos dos vehículos van en el mismo sentido, se van a encontrar en un determinado punto, nos gustaría saber, teniendo de antemano que los dos salen al mismo tiempo, cuánto tardan en encontrarse y a qué distancia se van a encontrar con respecto de la ciudad B y con respecto de la ciudad A. ¿Está bien? Vamos a poner la distancia con respecto a A y la distancia con respecto a B. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, estos dos tipos de encuentros son los que vamos a abordar, como para aprovechar el movimiento rectilíneo uniforme ya que lo aprendimos. ¿Está bien? Después aparecen otros, porque ustedes seguramente van a poder ver por ahí otros y dicen, bueno, ¿qué pasa? Que son los de persecución. Por acá, en un determinado punto,
había una moto estacionada, y por acá de repente pasa un auto que tuvo un robo, ¿sí? Y va a una determinada velocidad. Entonces, 3 segundos más tarde, la moto empieza a perseguirlo, entonces aparece ahí diciendo, bueno, ¿cuánto tardará él, ¿sí?, en llegar a parar ese vehículo o alcanzar ese vehículo? ¿Está bien? Pero ya se habla de diferencia de tiempo. ¿Estamos? Ah, ok, tranqui. Pero lo estoy comentando más o menos. Ahora lo hago un poquito más en grande como para cuando ahora vamos a abordar este tema. Estoy haciendo más o menos un bosquejo de lo que vamos a ver y por qué no vamos a ver ciertas cosas. ¿Está bien? Más allá de que también si pudiésemos abordar a esta diferencia de tiempo, uno haciendo una formulita como las que venimos haciendo, podría llegar a establecer algún tipo de... pero vamos a ver, como hay mucho material y es muy poca las clases, entonces bueno, hay cosas que es como que más o menos pasamos por ahí y hay ciertas cosas que quedan afuera, lamentablemente. Así que bueno, estos son los dos tipos de encuentros presentados que vamos a abordar para poner en práctica lo que aprendimos del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el que nosotros habíamos abordado un poquito en la clase pasada, este que va en igual dirección, lo vemos más tarde, si llegamos. El que abordamos la clase pasada era este de, ¿sí?, ¿qué pasaba si acá tenemos una determinada distancia entre estas dos ciudades? Y estos dos vehículos, ¿sí?, tienen diferente sentido y salen al mismo tiempo. ¿Está bien? ¿Qué pasaba si salían al mismo tiempo? Bueno, la clase pasada nosotros lo habíamos hecho a partir de segmentos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Si esto lo traspasábamos a segmentos, vamos a suponer que tenemos una soguita, que los extremos los llamamos A y B, ¿sí? Voy a hacer más grande. Teníamos un segmento A y B, simulando estas dos ciudades, ¿sí? Y de repente yo por acá marco un puntito, término medio, un puntito acá, y lo llamo C, ¿sí? O lo llamo E de encuentro, si quieren. ¿Está bien? Un puntito simulando el encuentro que estos dos vehículos, saliendo al mismo tiempo, se encontrarían en ese punto E. Entonces mi idea es analizar y ver, bueno, ¿puedo obtener alguna fórmula que me ayude a ver esto? A poder calcular cuánto tardan en encontrarse y después ver a qué distancia se encontrarán a partir de ese encuentro con respecto a la ciudad A y la ciudad B. Y nosotros empezamos a hacer segmentos y decimos, bueno, nosotros hicimos algo muy sencillo y decimos, bueno, ¿qué pasa si este pedacito de soga o segmento, el segmento AE, llamémoslo así, AE, y lo sumamos al segmento EB? Lo sumamos al segmento EB, o este pequeño segmentito. Si sumamos AE más esta distancia, el segmento EB, lo que terminamos obteniendo es la distancia AB, que de fondo es la distancia de esas dos ciudades. ¿Está bien? Entonces eso nos daría igual al segmento AB. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de tramos de fondo, segmentos. ¿Está bien? O sea, estamos hablando de longitudes. Trasladémoslo a distancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta distancia, ¿sí?, vamos a poner este segmento AE, ¿sí?, o la distancia, ¿qué sería de fondo? La que el vehículo A, recorre hasta encontrarse en este punto E con el vehículo que sale de la ciudad B. O sea que este segmento AE lo podríamos trasladar y escribir como si fuese la distancia X, ¿sí?, la distancia que recorre el vehículo A. X sub A habíamos puesto. ¿Está bien? Entonces, más este EB es el segmento que de fondo recorrió el vehículo B hasta encontrarse con el vehículo A en este punto.
pero de fondo es la distancia que recorrió el vehículo B hasta encontrarse con el otro vehículo. Entonces, ese segmento EB lo podemos reescribir como X sub B, la distancia que recorrió el vehículo B, por decirlo así, o de la ciudad B. Y esas dos distancias, si yo sumo esta distancia que recorrió el vehículo A más la distancia que recorrió el vehículo B, nos termina dando la distancia entre las dos ciudades A y B. Entonces, acá podemos poner como la distancia entre los vehículos A y B, ¿sí? Entre las dos ciudades. ¿Está? Entonces, esto por un lado. Hasta acá hicimos jueguitos de distancias, ¿sí? Ahora, aplicando justamente lo que aprendimos en movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vimos que tenemos tres fórmulas: velocidad, espacio sobre tiempo, el espacio es velocidad por tiempo, y el tiempo es espacio sobre velocidad. Pero justamente acá tenemos espacio, hablando de espacios, ¿está bien? Y si en este contexto alguien me dice los dos vehículos parten al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo van desarrollando una velocidad constante, o sea que en un escenario de movimiento rectilíneo uniforme, y la fórmula que tengo que hacer, estoy parado acá donde me está hablando distancia, bueno, tranquilamente puedo meter esta fórmula, me habilita eso a poner esta expresión y reemplazarla acá, porque estoy acá tratando de hacer una fórmula que represente este tipo de movimiento y de encuentro. ¿Está bien? Como es un escenario de movimiento rectilíneo uniforme, supongo dos autos que van a velocidad constante, bueno, donde dice justo la fórmula espacio, lo puedo reemplazar por esto. El espacio que recorre el vehículo A va a ser igual a la velocidad que vaya el vehículo A por el tiempo. Y ese tiempo será el tiempo que tardará en encontrarse o hasta llegar al punto de encuentro con el otro vehículo. Más este espacio XB, este espacio, ¿sí? va a depender de la velocidad del vehículo a la que vaya el vehículo B, multiplicado por el tiempo que va a tardar en llegar a este punto de encuentro. ¿Está bien? Y todo eso va a estar sumado a ¿qué? Me va a dar igual a la distancia que existe entre A y B. ¿Está bien? Nosotros, ¿qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que si tenemos dos factores que se están sumando y en los dos aparece el tiempo, uno podía sacar factor común en este sentido. ¿Está bien? ¿Qué era sacar factor común? Sacar aquel elemento que se repite en varios miembros. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, de la siguiente manera. Como este valor se repite en estas dos expresiones, uno la saco, por decirlo así, la dejo en un costadito, pongo el signo por, y voy a poner entre paréntesis los elementos que no los tuve en cuenta. En este caso, si el tiempo aparece acá afuera, de esta expresión lo que me queda dando vuelta es la velocidad del vehículo A. Lo pongo acá adentro. Después que viene el signo más. Y después de esta segunda expresión, el tiempo lo puse acá afuera. Entonces, de esta expresión, ¿quién me faltó? Y B sub B, la velocidad del vehículo que sale de la ciudad B. Lo pongo acá. Velocidad B. ¿Está bien? Entonces, esto queda igual al espacio o la distancia entre las dos ciudades. ¿Está bien? Ahora, teniendo esto, imagino, por un instante, que este tiempo está multiplicando, más allá de que esté entre paréntesis y pueda tener una expresión grande, vamos a suponer que lo está multiplicando a algo llamado h, si quiero. ¿Sí? El tiempo multiplicado por una h. Por un instante pienso eso, semejante paquete así, que por ahí puede llegar a distorsionar mi pensamiento. Entonces digo, bueno, si yo quiero este tiempo, que no lo sé, y que sería el tiempo de encuentro que tardan en encontrarse los dos vehículos, me gustaría saber cuál es ese tiempo. Bueno, pongo el tiempo acá. Y lo que me está molestando es todo esto que está entre paréntesis. Y como está multiplicando,
como está multiplicando, va a pasar dividiendo acá, ¿sí? A lo que se encuentre del otro lado. ¿Qué es lo que se encuentra del otro lado? Lo que se encuentra del otro lado sin igual es la distancia que existe entre A y B, entre las dos ciudades. Entonces acá, en el numerador queda distancia entre las dos ciudades, y esto que está multiplicando irá a dividir, ¿sí? Quedará debajo de todo lo que se encuentre del otro lado sin igual. Entonces acá va a ir velocidad A más velocidad B. ¿Está bien? De esa manera nosotros encontramos una fórmula que nos va a permitir a calcular este tipo de encuentro. ¿Está bien? Cuando hay dos vehículos que salen al mismo tiempo, van a velocidad constante, ¿sí? Y van en diferentes sentidos. ¿Está bien? Entonces, cuando van en diferentes sentidos, ya tenemos esa formulita. Entonces, ponemos acá, vamos a ponerlo acá como un machete, la distancia B nos queda como velocidad A más velocidad B. Ahí ya tengo la fórmula que me va a ayudar a mí a determinar cuánto tiempo tardan en encontrarse esos vehículos. ¿Está bien? Pero, profesor, y está bien el tiempo, y usted dijo que también debíamos ver el espacio, o qué distancia recorrían esos vehículos hasta encontrarse en el punto de encuentro con respecto a la ciudad A y la ciudad B en cuanto a distancia. Entonces eso es muy sencillo, fíjense. Fíjense que antes de hacer todo este despeje, una parte que la distancia que recorre el vehículo A, nosotros lo reemplazamos por esta expresión acá abajo, que es igual a la velocidad del vehículo A por T. Entonces, si nosotros queremos saber, más allá del tiempo que tardan en encontrarse, la distancia que recorrieron cada vehículo hasta el encuentro, podemos decir, bueno, la distancia que recorrió el vehículo A va a ser igual a ¿qué? A la velocidad a la que haya ido el vehículo A por el tiempo que tardaba en encontrarse. Y este tiempo, bueno, este tiempo lo vamos a sacar de esta fórmula de arriba. ¿Está bien? Entonces, el espacio que recorrió el vehículo A va a ser igual a la velocidad que recorrió el vehículo A por el tiempo. Y el espacio que recorrió el vehículo B, el espacio que recorrió el vehículo B, fíjense que lo reemplazamos en la expresión por esto, igual a la velocidad a la que iba el vehículo que salió de la ciudad B, multiplicado por el tiempo que tardó en encontrarse. O sea, velocidad B por el tiempo que tardó. Y acá tendríamos las tres fórmulas que nos van a ayudar a nosotros a poder abordar estos tipos de escenarios, ¿sí? Cuando los vehículos salen al mismo tiempo, ¿sí? Y van en sentido contrario. ¿Está bien? Así que vamos a hacer un ejemplo, a decir, bueno, ¿cómo es esto? Está bien, obtuvimos las fórmulas. Vamos a hacer un ejercicio para ver, digamos, bueno, mucho despliegue. Entonces, y acá justamente viene algo que el profesor aprovecha, ya que estamos con las botas, bueno, generemos un camino de bastante barro. Vamos a hacer un escenario donde hay dos ciudades, A y B, tenemos un vehículo, ¿sí? Un vehículo que pasa por este punto, por esta ciudad, con una velocidad A de, no sé, 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. ¿Está bien? Y va hacia allá, hacia la ciudad B. ¿Está bien? Y después tenemos otro vehículo que está en la ciudad B, que va hacia la ciudad A con movimiento constante, velocidad constante, una velocidad constante de velocidad sub B, llamémosla, ¿sí? De, vamos a ponerlo así, 15 metros por segundo. Sí, 15 metros por segundo. A ver si me sale bien. Vamos a poner acá
ahí se borró. Vamos a poner velocidad sub v, 15 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que pide el ejercicio? ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Bueno, ¿en qué punto del camino, cuánto tiempo tardarán, tiempo t, en encontrarse estos vehículos que salen al mismo tiempo, ¿sí? Y cuánto, o sea, me piden la distancia x sub a y la distancia x sub b. Vamos a ponerla acá. Vamos a poner como incógnitas. ¿Qué me pide? El tiempo de encuentro, ¿sí? Si quieren poner t sub e, si quieren, la distancia que recorrió el vehículo A hasta encontrarse con el otro vehículo, y la distancia x sub b que, digamos, recorrió el vehículo B hasta encontrarse con el vehículo A. ¿Está bien? Entonces, estas son las tres incógnitas que nosotros deberíamos, ¿sí? Poder encontrar. Entonces, acá hay un tema que aparece, que no es tanto, pero fíjense que aparecen justamente, las velocidades aparecen en digamos, en diferentes unidades. Entonces, lo que sería bueno acá, encontrar, poner las dos magnitudes en la misma unidad. ¿Está bien? Y acá lo que uno hace es poder practicar lo que uno ya vino aprendiendo de la actividad 1. ¿Está bien? Entonces uno dice, tengo una unidad en kilómetros por hora y otra en metros por segundo. Entonces, lo que uno debe preguntarse como alumno es decir, bueno, ¿qué es lo que paso? ¿Esto lo paso a kilómetros por hora o esto lo paso a metros por segundo? ¿Está bien? Eso es a piacere de cada uno porque el resultado va a dar un valor, está bien, expresado en segundos, pero esta distancia va a aparecer o en metros o en kilómetros. ¿Está bien? Va a ser la única diferencia. Así que bueno, digamos, bueno, a ver, bueno, pasemos cuánto representa estos 15 kilómetros por segundo. Ah, y me faltaba algo. Obvio que tenemos que tener esta distancia. ¿Cuánto es la distancia entre las dos ciudades? ¿Está bien? Entonces, porque si no, no se puede resolver el ejercicio. Entonces vamos a suponer que entre las dos ciudades hay, no sé, 600 kilómetros. ¿Está bien? Entre las dos ciudades, 600 kilómetros. Entonces decimos, bueno, paso 1. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, tengo que las unidades de velocidad, en este caso las tengo que tener iguales, igual magnitud. Entonces, bueno, vamos a imaginar que uno quiere pasarla a kilómetros por hora. Entonces, ¿uno qué hacía? Pone 15 metros sobre segundos, y digo, vamos a utilizar los factores multiplicadores, esas divisiones, ¿sí? Donde si tenemos metro acá abajo, vamos a tener que poner algo en metros acá arriba, pero esta longitud yo tengo que pasarla de metro a kilómetro. ¿Está bien? Entonces yo tengo que poner algo acá arriba en kilómetro, pero con su equivalente en metros acá abajo, para que esa unidad en metros se me simplifique con esto y sobreviva la unidad kilómetro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y ahí ya tengo lo primero, porque esta letra de metro se me va con esta letra de metro, y ya sobrevive la unidad a la que quiero ir, de longitud, que es kilómetro. ¿Está bien? Ahora, la otra unidad a la que quiero llegar es hora. Pero yo arranqué con segundos, entonces tengo que poner acá algo equivalente que me relacione hora con segundo. Y ahí aparece decir, bueno, este segundo está acá abajo, los segundos tienen que estar acá arriba. Y acá abajo tiene que haber hora. Y digo, bueno, pongo 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces, ¿qué digo? Ah, este segundo se me va con este segundo. ¿Qué unidades sobreviven? Kilómetro en la parte superior y hora en la parte, ¿sí?, inferior. Entonces, ¿qué hago de todo esto? Bueno, multiplico todos los números que están en la parte de los numeradores de cada fracción, dividido